todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Lo Bueno, Lo Malo y todo lo demás. Hoy venimos con un tema que nos parece importantísimo abordar. Creo que como colegas, tanto Mijal y yo, y ahora le doy el micrófono a Mijal, vemos la necesidad de abordar estos temas de una manera mucho más grande porque lastimosamente son un tabú y son algo que a pesar de que suceden tanto, hay como una alergia a hablarlo y a ponerlo sobre la mesa. Y es el tema del abuso físico y el abuso sexual. Y creo que específicamente como en el contexto de las relaciones de pareja, ¿verdad? Pero bueno, también creo que lo vamos como a abordar desde otros ángulos. Así que bueno, antes de empezar, le voy a dar el micrófono a Mijal para que se presente con todos ustedes. Bueno, primero que todo, muchas gracias por tenerme acá, especialmente para este tema. Mi nombre es Mijal Acoca Robinsky, yo soy psicóloga, soy feminista. Y sí, como dijo Alexa, bueno, vamos a hablar de este tema de la violencia física y sexual, sobre todo en el ámbito de pareja. Tenemos nada más que recordar que obviamente no son los únicos tipos de violencia, aunque son los que dejan las marcas más evidentes. Pero bueno, no podemos hablar de todo en una sola conversación y definitivamente probablemente incluso haciendo ese embudo que estamos haciendo del tema van a quedar muchas cosas por fuera, pero vamos a hacer lo posible por cubrir todo lo que se pueda. Exacto, sí, es un tema enorme. Entonces, bueno, para empezar, digamos, a mí me gustaría como que vos compartieras con todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando como una delimitación o una definición de lo que podemos entender como violencia sexual y violencia física. Bueno, ok, vamos por partes. La violencia sexual obviamente tiene muchos tipos. Normalmente cuando pensamos en violencia sexual, las personas piensan directamente en violaciones, ¿verdad? Las violaciones son cualquier tipo de penetración con cualquier objeto, parte del cuerpo o lo que sea, en cualquier parte del cuerpo, sin consentimiento, ¿verdad? Pero no es la única manera de que exista violencia sexual, ¿verdad? Está el acoso, que es cuando las personas, después de recibir un no o de no recibir un sí, digamos, de no tener un consentimiento, continúan persiguiendo, hablando, insistiendo, y básicamente tratando de lanzarse encima de otra persona a nivel sexual sin su consentimiento. Está el abuso, que no... La diferencia entre la violación y el abuso es que no hay penetración, básicamente, pero es cualquier otro tipo de acercamiento físico, sexual sin consentimiento. Todo esto, a ver, la diferencia al fin y al cabo no es la gravedad, porque realmente todas son igual de graves. Las diferenciaciones que se hacen son más a nivel legal, ¿verdad? Por eso hemos hecho todas esas diferenciaciones para que podamos como entenderlo dentro de un marco legal, pero la realidad es que no es porque haya violación es más grave que porque haya acoso, ¿verdad? La violencia es violencia. Y eso creo que es muy importante mencionarlo en todos los tipos de violencia que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Porque mucho de lo que muchas veces nos pasa es que, bueno, a esta otra le pasó aquello, o bueno, a mí no me mataron, o bueno, a mí, ¿verdad? Entonces son cosas muy fuertes que a veces pensamos como minimizamos la violencia que sufrimos porque no se ve tan mal como las de otras personas, ¿verdad? Entonces sí creo que eso es importante mencionarlo. Y bueno, la violencia física es golpes, pellizcos, empujones, cualquier otro tipo de manifestación física que se haga con violencia en contra de la otra persona, ¿verdad? Y supongo que ahí también podemos agregar sin consentimiento, porque por supuesto, pues hay prácticas sexuales, ¿verdad? Que pueden incluir, digamos, algún tipo como de... Es que yo no le llamaría violencia en ese caso, ¿verdad? Porque si las personas están, o sea, de acuerdo con eso, hay consentimiento y hay placer, entonces no hay violencia, ¿verdad? Digamos que es un tema más como de intereses sexuales o así, pero la violencia es obviamente no consensuada, ¿verdad? ¿Agregarías ahí, digamos, como pregunta, agregarías ahí como en la parte de violencia física como un componente de control o de poder? Obviamente hay,
y creo que esto es importante decirlo, justamente, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en el tema de la violencia física y sexual, pero no es que ocurre una sin ocurrir la otra. Es imposible que una persona nada más llegue y te pegue un puñetazo en la primera cita, ¿verdad? Obviamente tiene que ver con todos los otros tipos de violencia. Es muy difícil que estén separados entre sí. Entonces, este tema de poder y demás es la parte psicológica que obviamente llega a dar paso a la violencia física y sexual, ¿verdad? Pero sí, normalmente hay cierto nivel de ¿cómo se dice? De poder sobre la otra persona, ya sea fisiológico o emocional, para que se dé esta violencia unidireccionalmente, ¿verdad? Ok, ahora, no sé si, ¿verdad? Esta pregunta tal vez es un poquito como general o global y va a costar tal vez aterrizarla, pero ¿cómo es o cuál es el perfil de una persona que agrede físicamente o sexualmente a sus parejas? Ok. Esto es complejo, pero no tanto. Al igual que con cualquier otra cosa, y quiero nada más hacer el disclaimer previo, ¿verdad? Para que no vaya a ser después que se den malentendidos. Hay cosas que ocurren de las que voy a mencionar de manera aislada que no necesariamente significan que vaya a haber violencia física o que la persona sea mala persona, ¿verdad? Todas las personas tenemos internalizada una cultura muy violenta y machista que a veces no hemos podido identificar o deconstruir, y eso es importante decirlo. Ahora, lo que voy a mencionar es como un conjunto. Todas estas cosas normalmente pueden darnos una señal de que esto podría llegar a pasar, ¿verdad? Por esto puede ser que mucha gente me odie, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas que ejercen violencia física son hombres, ¿verdad? Hombres cisgénero. Esto no quiere decir que no haya mujeres, personas trans, personas no binarias que no ejerzan violencia, obviamente que sí, pero estadísticamente la mayor cantidad de violencia física, sobre todo y sexual, es ejercida por hombres cisgénero. Ahora, también hay un tema como decía, está relacionado con este tema como psicológico, ¿verdad? Entonces normalmente hay ciertos tipos como de rasgos que podemos ver, como intentos de control, ¿verdad? Intentos de manipulación, aislar a la persona de sus redes de apoyo, cualquier tipo también de ¿cómo se dice esto? Como de posición o posicionamiento que podamos ver a estas personas cuando ven o cuando escuchan o lo que sea sobre temas de violencia. Normalmente es como, bueno, pero ¿qué habrá hecho la otra persona? O bueno, pero es que sí, yo no estoy en contra de yo estoy en contra de, pero, ¿verdad? Ahí este tipo de posiciones a veces son un poco... como que justifican un poco. Ajá, exacto. También un tema de a veces antes de llegar a violentar físicamente directamente a una persona, pueden haber rasgos de violencia contra cosas, ¿verdad? Como se enoja y bota cosas, o le pega un puñetazo a la pared o a la puerta. Rompe el celular, rompe el vidrio del carro. Exactamente. Es que yo hago esto para no golpearte a vos, ¿verdad? Todas estas son, de hecho, hay quienes ponen esto también como tipos de violencia física, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con eso, pero no hay como una tipificación oficial al respecto, pero definitivamente también tirarle cosas a la persona, ¿verdad? No le pegué directamente, pero le tiré un vaso en la cabeza, ¿verdad? O cosas así, que eso también obviamente es violencia física. O se lo reventé en los pies, o sea, tal vez ni siquiera como... Sí, no tiene que ser en un lugar que te vaya a poner en peligro la vida. Exacto, y... Perdón, aquí quiero como agregar porque creo que hay demasiadas mujeres que hemos vivido esto, ¿verdad? Como manifestaciones de nuestra pareja que tal vez son súper violentas y tendemos a minimizar como, bueno, pero no me pegó. O sea, el otro día estaba hablando con una amiga y justamente le estaba contando que íbamos a hacer este episodio
Y es que qué loco, o sea, porque a ver, ni siquiera las preguntas que traigo, ni siquiera me las han hecho pacientes, o sea, me las han hecho amigas y amigas de amigas que, ¿verdad? Saben que el episodio va a salir y me empezaron a escribir como, Ale, pero y esto, ¿verdad? O sea, como que esto es algo como que a tanta gente le pasa, que ni siquiera fue como dentro de un contexto clínico que surgieron estas preguntas, o sea, fue como de boca en boca, ¿verdad? Como, ay, a mí me pasó esto, esto y esto. Pero bueno, como que yo tenía una amiga que me estamos comentando de esto, ¿verdad? Y de este episodio, me dijo como, bueno, sí, o sea, él tiraba cosas, digamos, y las rompía como alrededor mío, pero nunca me pegó. Y yo, mae, eso es violencia física. O sea, para mí eso es violencia física, porque te está demostrando, o sea, como que de una manera u otra te está demostrando como que, o sea, sos vos la siguiente, básicamente, ¿verdad? Como que es un tipo como de amenaza, de alguna manera como muy sutil, ¿verdad? Como, ojo lo que soy capaz de hacer. Pero bueno, igual que lo que vos decís, esa es mi opinión, habrá gente que dice que no, ¿verdad? Pero pues sí. Pero sí tiende a ser así, sí tiende a ser Sí. así y, por ejemplo, ahora que decías eso, me ponía a pensar, parte de lo que a veces pensamos como cuando pensamos en rasgos de una persona o un perfil de una persona que agrede, a veces lo pensamos de una manera como individual, pero el ciclo de violencia, cuando hablamos del ciclo de violencia, es importante decir que el ciclo de violencia es de la persona que agrede. El ciclo de violencia no es de la pareja, el ciclo de violencia no es de la víctima, el ciclo de violencia es de quien agrede. Entonces ese ciclo ya probablemente ha comenzado en otros tipos de vínculos que la persona ha tenido, en otras relaciones de pareja o no de pareja, ¿verdad? A veces también familiarmente o con amistades, ¿verdad? O con personas desconocidas. Entonces eso es importante verlo, porque sí, el ciclo de violencia tiene fases distintas, que obviamente una persona nunca va a llegar, como decía ahora que nadie le va a pegar a una un puñetazo en la primera cita, tampoco te van a decir soy, no sé, machista en la primera cita, o te van a decir voy a pegarte, o voy a golpearte, o voy a violarte en la primera cita, y esa es la dificultad tan grande, por eso es que yo tengo como una pelea tan grande como con esta idea justamente de amiga, date cuenta, ¿verdad? Porque no es responsabilidad de la persona víctima, es responsabilidad de la persona que ha cargado este ciclo por quién sabe cuánto tiempo y quién sabe cuánto tiempo lo seguirá haciendo, ¿verdad? Pero normalmente empieza con mucho, como con grandes demostraciones de cariño, de amor, muy exageradas, ¿verdad? Como me llegaba con regalos y flores y globos y me llevó a comer a un restaurante carísimo y esto y lo otro, ¿verdad? Y todo era perfecto, hasta que un día se molestó porque salí con mis amigas y no le avisé que iba a llegar una hora más tarde. Ajá. Y empezó a haber tensión y no me hablaba, luego me hablaba feo, luego me echaba la culpa de que él no había dormido bien, etcétera, ¿verdad? Y luego de repente, sí, después de varias de estas, una vez me empujó contra la pared porque se enojó mucho. Claro, después me pidió perdón, me dijo que no iba a volver a pasar, ¿verdad? Estos ciclos de violencia ocurren, entonces obviamente que es difícil salir de ahí. Claro. Porque no es que todo es negro o blanco, ¿verdad? Y no es que todo comienza así. Y no es que todo es feo. Y no es que todo es feo, obviamente estás con una persona a la que querés o amás y obviamente que es difícil decir, esta persona a la que yo vi, de la que yo me enamoré al principio, o sea, se convirtió en un monstruo. O sea, tiene que haber algo malo conmigo para que esté pasando esto. Entonces necesito cambiar cosas o necesito quedarme aquí esperando a que esta persona cambie algo, ¿verdad? Entonces creo que es importante decir eso porque el ciclo es de la persona y el ciclo va a continuar, sea con la persona que está siendo agredida actualmente o con otra persona. Ey, ¿de pura casualidad tienen mascotas? Si es así, el nuevo patrocinador de Lo Bueno Lo Malo les va a caer increíble. TobyPets.com es la tienda online para mascotas más grande de Costa Rica. Vas a poder encontrar gran variedad de alimentos, juguetes, accesorios y hasta medicamentos para tu peludito. No te preocupes por las presas. Toby te entrega a la puerta de tu casa. Si eres el pet lover que pasas chineando a tu mascota,
no puedes perderte este cupón que te trae tobypets.com. Obtener un 5% de descuento en toda tu primera compra en Toby usando el cupón NPN. Solo tenés que ingresar a tobypets.com, agregar los productos al carrito en el checkout y listo. En Toby siempre te darán un servicio personalizado. Pero hay más. Si sos Patreon, tobypets.com tiene una oferta especial para vos. No importa cuándo o cuánto compres, siempre vas a tener un descuento del 5%. Revisa tu correo y disfruta de los beneficios. Gracias a tobypets.com, la tienda online para mascotas más grande de Costa Rica. Agregado ahí que, y ojo como que interesante porque dijimos que íbamos a hablar de abuso físico y sexual y de cierta manera nos estamos viendo obligadas a hablar de abuso psicológico porque de ahí es como es el preludio, digamos, como el opening scene para que se termine de dar esta violencia física y sexual, ¿verdad? Porque es como decís vos, o sea, no va a llegar de buenas a primeras y golpearte, ¿verdad? O sea, como que hay aquí todo un proceso de manipulación y como, ¿verdad? De un toque de abuso emocional, abuso psicológico, en donde la persona se ve, la víctima, digamos, se ve en una situación en donde se da el abuso físico y como decís vos, o sea, ya no es tan fácil salir. Ya para ese punto no es tan fácil como decir, bueno, agarro mis cosas y me voy a la primera, ¿verdad? Obviamente habrá casos en que sí sucede y genial, ¿verdad? Pero no es, digamos, no es lo típico. Y lo que quería agregar a eso que decís es que las personas, porque a ver, tal vez hay muchas personas que nos están viendo que tal vez no han sufrido nunca de abuso psicológico ni de ningún tipo de abuso y pueden preguntar, bueno, pero o sea, ¿cómo va a pensar la víctima? ¿Es mi culpa o tiene que haber algo malo en mí? Bueno, es que estas personas se encargan de que vos penses eso, porque te lo dicen explícitamente, ¿verdad? Te dicen, es que cuando vos haces esto, yo me enojo así. Es que si vos no hicieras este tipo de cosas, o es que si vos no fueras tan necia, o sea, estoy como ahí escarbando en mi baúl de recuerdos, ¿verdad? Lastimosamente, sí. Sí, lastimosamente, como es que si vos no fueras tan necia, yo no me tendría que poner así, o yo no me pondría así, o yo no me enojaría así. O si vos no jodieras tanto, yo no hubiera roto mi celular. Entonces hay como un tema ahí de que no es como que vos llegas a la conclusión de que, ay, sí, soy yo la ¿verdad? La que tiene el problema. No, o sea, estas personas te manipulan, ¿verdad? Y entonces te tiran a vos la tortilla, por así decirlo, de que ellos se comportan de la manera que se comportan porque vos sos de A, B, C, D, E manera, ¿verdad? Exactamente. Que bueno, ahí está. O sea, es que ese es el tema, digamos, la idea no es centrarnos mucho en la parte psicológica, obviamente, pero tiene un componente tan importante porque es imposible que una persona nada más diga como, alguien, me voy a quedar con esta persona que me ha pegado desde el inicio porque sí, porque qué divertido, ¿verdad? Eso no pasa jamás en la vida, ¿verdad? Y sí, o sea, este tipo de cosas como, sí, le pegué al puño, ¿ves lo que me hiciste hacer? Ajá. Me quebré la mano, ¿ves lo que me hiciste hacer? Ajá. ¿Verdad? Como, o por tu culpa ahora no puedo hacer tal cosa porque me quebré el brazo. O me quedé sin celular. Me quedé sin celular o si me hubieras avisado como te dije, ¿verdad? Este tipo de cosas son sutiles, no tanto, pero son sutiles y hacen que es un gaslighting al fin y al cabo, ¿verdad? Exacto. Es un gaslighting porque te hacen pensar que todo lo que te está ocurriendo es culpa tuya o responsabilidad tuya. Entonces te quedas ahí obviamente porque estás tratando de solucionar eso, a ver si acaso yo puedo volver a traer a esa persona a la que yo me enamoré, porque yo la he visto. Y ese es el problema, no es que estamos agarrando como la película de Disney, no estamos agarrando una bestia y tratando de convertirla en un príncipe, es que el príncipe se presentó como príncipe, ¿verdad? A rato se vuelve Hulk, pero no es así. Exacto. Y ahí sumado a que se ha normalizado tanto que el hombre sea enojado o el que el hombre sea agresivo, ¿verdad? Que es como, bueno, pero así son, o bueno, pero es que así es, o bueno, pero es que es a veces. Y no, ¿verdad? O sea, no si no hay una responsabilización por parte de... Exactamente. Otra de las cosas que pueden ser un rasgo al cual ponerle atención es que haya mucha concentración en hablar mal de las personas con las que ha estado anteriormente, sus exparejas, ¿verdad? Es que estaba loca, es que se inventó esto, es que me dijo que
Es que me dijo que tal cosa y luego era mentira, es que me puso una pensión y ahora no puedo ver a mis hijos, ¿verdad? O es que yo no sé de dónde salió eso, pero anda diciendo que yo la agredía psicológicamente. Ni siquiera tiene que ser golpear, pero como, o es que ella está loca, ¿no? Es que fue al psiquiatra por no sé cuántos años, ajá, ¿verdad? Es decir, son formas también como de manipular al resto de las personas para poder continuar con ese ciclo de violencia. Claro, triangulación. Sí, triangulan a todo el mundo para convencerlos de que ellos están en lo correcto y las locas son las que fueron víctimas, ¿verdad? Sí, y a ver, hay un caso como conocido que, ¿verdad? Es exactamente esto pasó, ¿verdad? O sea, como que él efectivamente agredió a su expareja, su expareja denunció y él lo que salió diciendo es que ella era una loca, que ella lo que quería era deslegitimarle y arruinarle la vida porque ella estaba obsesionada con él. Y ojo que fuerte que todo el mundo le creyó. Todo el mundo le creyó a él. Nadie le creyó a ella. Y ¿cuál es la sorpresa, verdad? Que años después, esta misma persona agrede a su pareja actual, ¿verdad? Y entonces ahora sí ya todo el mundo, digamos, como que le cree y todo el mundo ya se da cuenta, ¿verdad? De que efectivamente esta otra chica tenía razón, etcétera, etcétera. Y bueno, eso también llega como a otra parte de la conversación, que no sé si, o sea, podemos como quedarnos también en como los signos y después pasar a esto, que es como, bueno, ¿por qué se necesita que un hombre, y voy a hablar de hombre porque estadísticamente es la mayoría, ¿verdad? O sea, como por qué se necesita que un hombre agreda a varias personas para que entonces se le crea a las víctimas y ya sea legítimo el que es un agresor o es una persona que agrede, digamos. O sea, ¿verdad? ¿Por qué a la primera, o sea, por qué nos cuesta tanto como sociedad a la primera creer que una persona fue agredida por este hombre o tal hombre o fulano o lo que fuera? Bueno, porque la violencia es sistemática, ¿verdad? La violencia no es un tema de que, bueno, un caso aislado por allá y otro caso aislado por allá. Está sostenida por un sistema que ha construido una legitimación de un género y una deslegitimación del otro, ¿verdad? No es que solo haya dos géneros, pero no tenemos que entrar a hablar de eso, ¿verdad? Pero normalmente todo lo masculino tiende a ser legitimado. Lo que diga un hombre, se lo creemos. Y no lo tenemos que pensar solamente en temas de violencia. No sé si alguna vez les ha pasado ir a un taller de carro, ir a una gasolinera, ir a un restaurante incluso, y que solamente vuelvan a ver a la persona, al hombre que está en el grupo o en la pareja, ¿verdad? Y le expliquen las cosas a esa persona. O se esperen a que esa persona diga que sí para poder legitimar lo que una mujer dijo, ¿verdad? Ese es el tipo de sistema que se ha construido por millones de años. Entonces, eso obviamente se traduce en este tema de la violencia. Es como, incluso si tenemos marcas físicas, sí, pero usted qué estaba haciendo ahí, pero usted qué andaba puesto, pero usted por qué tomó, pero usted por qué consumió, pero usted por qué no denunció, pero usted por qué, o sea, no importa si yo tengo voy a decir algo muy feo, pero si yo tengo el ADN de esa persona por todo mi cuerpo, me lo van a cuestionar igual, ¿verdad? Y ese es el tipo de sistema en el que vivimos. Entonces, requiere que muchas digamos lo mismo sobre una sola persona, porque entonces ya se quedan sin argumentos. Básicamente esa es la razón. Porque si me lo están diciendo 10 personas, me cuesta un poco decir que es que todas estaban vestidas de cierta manera o mintiendo o no sé, locas. Ajá. Sí, sí, y esto es fuerte también porque creo que también existen muchísimas personas y, a ver, aquí podemos hablar hasta como un contexto mundial, pero bueno, a nivel hasta como costarricense, que hay alegaciones de que ha sido agresivo, ¿verdad? Que ha abusado, lo que fuera, y sin embargo, todavía tiene trabajo, todavía tiene amigos, todavía hay personas que están dispuestas a ser su pareja, ¿verdad? Y eso a mí en serio como que me vuela la cabeza y sí me gustaría hablarlo porque creo que es algo como que, a ver, tal vez del lado de uno
es como muy sencillo verlo, ¿verdad? Como, ok, no, o sea, esto es una persona que no quiero cerca, que me asusta, etcétera. Pero digamos, vos, ¿qué dirías cuando es del otro lado? O sea, cuando es la persona, digamos, por ejemplo, para todos los hombres que nos están escuchando, y bueno, mujeres también, pero tal vez hombres que por A o por B tienen un amigo que lo denunciaron, por ejemplo, y nunca lo veían venir. O sea, que esto es algo como que, ¿verdad? No se discutió en el grupo de amigos, o sea, para nada, sino simplemente el amigo llegó y les dijo como, hey, maes, bueno, y resulta que voy para juicio por una denuncia porque esta chica está diciendo que yo hice esto, esto y esto, ¿verdad? O sea, como, ¿cómo manejar esto desde lo interno? Si es una persona que queremos, que obviamente en nuestra construcción de ella jamás lo vemos como una persona agresora, etcétera, etcétera. Ese tema es complejo y yo de ninguna manera quisiera como invalidar que obviamente es un duelo y es muy difícil, ¿verdad? No solamente a otros hombres, o sea, también nos pasa a mujeres, muchas veces, ¿verdad? Tenemos amigos que, o sea, no sé, jamás se nos ocurriría que podrían llegar a hacer algo así, de repente llega la noticia y es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, no quiero invalidar esa sensación, pero sí creo que es importante decir que es imposible que podamos decir que una persona no es así en su rol como pareja, porque no somos su pareja, ¿verdad? Y las personas somos diferentes en los diferentes roles o vínculos que tenemos en la vida. Ahora, gran parte también de lo que mencionaba es que a nivel de vínculos las personas tienden a ser muy nice, muy bien, ¿verdad? Súper buena gente, justamente porque si fueran súper violentos con todo el mundo, pues muy difícilmente podrían tener vínculos de cualquier tipo, no podrían manipular a nadie, ¿verdad? Y yo creo que eso también es importante decirlo. Es una de las cosas que más ocurren cuando las personas denuncian violencia. Es como, pero ¿cómo? Si esta persona es súper buena gente, pero ¿cómo? Si esta persona le hace favores a todo el mundo, o ¿cómo? Si esta persona es Súper dulce. súper dulce, súper religiosa, ¿verdad? Se pueden esconder detrás de muchísimas cosas para después ejercer esa violencia. Entonces, eso es importante. Ahora, no se trata de apagar las emociones que tenemos por dentro, ¿verdad? Cuando llegan este tipo de cosas, pero sí de poder entender que puede coexistir con tomar una posición de justicia, de entender que ya todo el sistema está sosteniendo este tipo de violencia, no necesitan a una persona más que les sostenga, ¿verdad? Y para esto sí les necesitamos a los hombres, les necesitamos en la lucha contra la violencia, les necesitamos porque nosotras podemos hacer hasta donde podemos hacer, pero que haya un hombre en un grupo que diga, hey, mae, eso es una falta de respeto, o hey, mae, eso no está bien, o hey, yo no puedo seguir siendo tu amigo si seguís tratando así a estas mujeres, A tu novia, hey, no me mandes esas fotos porque nadie te consintió que me las mandaras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por cierto, eso es otro tipo de violencia sexual, ¿verdad? El compartir fotos sin consentimiento de la persona. Fotos, videos, contenido en general sin consentimiento de la persona. Pero entonces, alzar la voz y aprovechar que la tienen, ¿verdad? Porque no todas las personas la tenemos y sí necesitamos de que si ustedes ven algo así, yo sé que es difícil y yo lo sé, pero ninguna solución a este problema es fácil. No existe una solución fácil porque no es un problema fácil. Es un problema que lleva la historia entera de la humanidad existiendo y necesitamos ponerle un alto, pero necesitamos ponerle un alto juntos, ¿verdad? No podemos hacerlo solo algunas de las mujeres. Pero entonces esas cosas que pueden parecer pequeñas son gigantes para cualquiera que haya sido víctima, ¿verdad? De repente alguien le dijo, mae, pero es que usted no tiene por qué reaccionar así. Exacto. O mae, pero es que yo le voy a creer a ella, sorry. ¿Verdad? Y si usted demuestra que no fue así, excelente. Pero honestamente, yo siempre he dicho esto, como yo como mujer cisgénero, pero creo que puede aplicar. Yo prefiero creerle a una víctima y que luego sea mentira, que creerle a un agresor y que luego
realmente haya agredido, porque eso puede costar una vida. Literal. Puede costar vidas. Entonces, al final es usted qué prefiere, ¿verdad? Esa es la pregunta que yo le puedo dejar, como usted de qué lado de la historia quiere estar, básicamente, ¿verdad? Exacto. Sí. Y a ver, ¿qué dirías vos para todas estas personas que tal vez nos están escuchando y es como, bueno, me identifico montones con lo que decís en el sentido de que, ok, si yo veo a mis amigos, o sea, chicas y chicos, ¿verdad? O sea, veo a mis amigos diciendo como cosas que nada que ver o compartiéndose fotos o comentarios o tratando a la novia de una manera que me incomoda montones, no me gusta, pero que dicen como de, yo lo que hago es quedarme callado y esto, o sea, esto lo estoy sacando como, ¿verdad? Lo estoy parafraseando de dos situaciones, ¿verdad? Que me han dicho, ¿verdad? Como, yo me quedo callado porque es demasiado incómodo en ese momento venir y como confrontarlo y como cambiar absolutamente toda esta, como esta dinámica silenciosa que hay entre los hombres, ¿verdad? De como, o sea, es como, no lo voy a apoyar, pero prefiero estar callado. Es que con el silencio lo están apoyando. O sea, hubo un tiempo en que había una campaña que decía que era dirigida hacia mujeres y decía que callarnos es ser cómplices. De alguna manera como que eso se aplicaba a nosotras como víctimas, pero no a las personas que de alguna manera han sido testigas. Entonces, qué difícil porque le estamos cargando un peso más a la persona víctima, que ya de por sí lleva quién sabe cuántos pesos en su espalda, de personas que no le creen, de familiares que le dicen esa es su cruz, entonces mejor cállese y aguante, o es decir, le estamos cargando el peso. Es lo mismo que decía con el amiga, date cuenta, como además encima te tenías que enfrentar a la parte judicial que es revictimizante, a más no poder, a ver si acaso algún día pasa algo, pero el resto del mundo calladito, más bonito, ¿verdad? Si usted ve algo, diga algo, porque honestamente el silencio es complicidad. El silencio es complicidad, porque si estamos viendo a una persona, no sé, la están golpeando, la están manipulando, la están violentando de cualquier manera y no decimos nada, es cómo se va a sentir esa persona, ¿verdad? Si yo estoy ahí y nadie dijo nada, probablemente sí es mi culpa, o probablemente sí fue porque yo hice algo malo, o sí me lo merecía, porque si no alguien hubiera dicho algo, ¿verdad? Y creo que esa es de las cosas más duras de esto, y es que claro, ya después cuando las cosas salen a la luz, hay un montón de gente que dice, yo sabía que él no era para vos, yo sabía que esta persona era así, o yo siempre pensé, pero en el momento nunca lo dicen, nunca hacen nada, y entonces obviamente que la persona se siente sola en ese proceso, ¿verdad? Entonces, sobre todo si están en una posición más privilegiada, como ser un hombre o ser una persona a la que la persona que agrede respeta mucho, alcen la voz. Y no tiene que ser un tema de responder con violencia, simplemente como, hey, eso no está bien, hey, no le hable así, hey, creo que te estás pasando, porque no te tomas un vasito de agua, ¿verdad? Cualquier cosa así puede ayudar. Entonces, no se queden calladas, por favor, o sea, no se queden calladas. Sí. Ahora, otra cosa que me gustaría como tocar con vos es el tema de cuando llegan víctimas de violencia física, ¿verdad? Y muchas manejan este discurso interno de, bueno, pero es que sí, él me pegó, pero es que yo también le pegaba, o es que yo también le tiraba cosas, o es que yo también me ponía sumamente violenta o me ponía sumamente agresiva. Y entonces hay un tema como de que se deslegitiman o se autominimizan, ¿verdad? Y minimizan el abuso que sufrieron por este tema o digamos como por este discurso interno. Entonces no sé si vos podrías como explicar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Cuando esto pasa. Y realmente como cuál es la respuesta de estas personas. Bueno,
Acá es importante decir que obviamente no es la mayoría de los casos, a veces se da que dos personas que han aprendido a relacionarse de manera muy violenta se juntan en una relación de pareja y hay lo que se llama violencia asimétrica. Es decir, cada vez que nos peleamos, las dos personas por igual nos agarramos a golpes, ¿verdad? Y después todo bien, pero... Bueno, todo bien, ¿verdad? Pero... Ajá. Sí, pero bueno, esto se puede trabajar porque si las dos personas están involucradas dentro de la misma dinámica y no es un tema como de un ciclo de violencia de una persona sobre otra, y es un tema que así hemos aprendido a manejar nuestros problemas, lo podemos trabajar. Ahora, cuando normalmente no es así, ¿verdad? Esa no es la mayoría de los casos. Y cuando una persona ejerce violencia sobre otra, la está poniendo en una situación de sobrevivencia, ¿verdad? Nuestro cuerpo no está hecho para enfrentar situaciones de violencia o de privación o de nada así. Entonces, en cualquier situación que le violente o le ponga en riesgo de cualquier tipo o amenaza, se va a poner en modo sobrevivencia. Y dependiendo de la situación, y esto no lo decidimos, como no lo decidimos de manera consciente, sino que dependiendo de cómo el cuerpo escanee la situación, va a tomar una decisión de cómo reaccionar frente a esa situación de sobrevivencia. Hay 4 maneras diferentes en las que esto puede ocurrir. Una es peleando, otra es huyendo, otra es congelándonos y la otra es complaciendo, pero eso es un tema como más grande que tal vez en algún otro momento hablemos. Pero entonces, generalmente cuando es peleando, es porque tal vez percibimos en cierto nivel que podemos enfrentar la amenaza. Entonces, si esta persona me ha golpeado, me ha empujado, tal, yo voy a defenderme porque Exacto. Me estoy sintiendo amenazada, me estoy sintiendo en riesgo, y obviamente voy a hacer todo lo posible por ponerme en por lo menos en una situación un poco menos riesgosa, ¿verdad? Por salvarme. Exacto. Entonces, muchas veces esa respuesta es una respuesta natural, por decirlo de alguna forma. Es decir, obviamente que si a mí alguien me está agarrando a golpes, yo voy a tratar de defenderme, a menos que yo sienta que lo mejor que puedo hacer es paralizarme, ¿verdad? Pero eso no es una decisión que tomamos conscientemente. Yo creo que esa es la diferencia. La violencia se ejerce conscientemente, es una decisión. La violencia no es una emoción. El enojo es una emoción. La frustración es una emoción. El dolor es una emoción. Los celos son una emoción. Los celos son una emoción. Y está bien, y se pueden trabajar. No es que no se enoje nunca. Yo soy muy partidaria de que nos enojemos, ¿verdad? Sí. Y que sintamos el enojo, porque si no después se va acumulando. Pero la violencia sí es una decisión, porque es un comportamiento, es una acción. Y ahí es a donde está la diferencia. Si una persona decide agredirme, la respuesta o la reacción que yo tenga no es consciente, es una reacción que yo voy a tener porque es la manera en la que yo estoy tratando de sobrevivir. Exacto. ¿Verdad? Entonces creo que eso es importante decirlo, porque puede ser que también después de que haya un episodio de violencia física o sexual, la persona diga: es que no sé qué me pasó, o es que había consumido quién sabe qué, o es que rellené el espacio en blanco. No, es una decisión. Tomaste una decisión, ¿verdad? Y tomaste una decisión violenta y te tenés que responsabilizar. Tenés que hacer responsable, exactamente. Te tenés que hacer responsable. Entonces, si la persona se hace responsable, muy probablemente no va a tratar de devolverte aquí sin haber trabajado absolutamente nada de lo que le llevó a golpearte o a hacerte daño de cualquier manera. Si yo me doy cuenta de que yo... Voy a poner un ejemplo de esta película de dibujos de Frozen. Si yo me doy cuenta que yo físicamente hago algo para dañar a otras personas, sin quererlo, puede ser que sin quererlo, porque así aprendí, yo voy a buscar trabajarlo antes de volverme a acercar a la gente a la que yo quiero. Yo no voy a decir: bueno, no me importa, todo el mundo se convierte en hielo, ya, a mí qué me importa. O peor, esa gente que se convirtió en hielo se lo buscó porque se están locas o porque
O sea, justificar mis acciones. Exactamente. Entonces, si yo me doy cuenta de algo así, yo voy a buscar trabajarlo, voy a buscar hacer todo lo posible por trabajarme porque me hago responsable, porque yo sé que es algo mío, pero si yo le digo a la otra persona es que si usted me perdona las cosas van a cambiar, o es que si usted hace esto diferente las cosas van a cambiar, le estoy poniendo la responsabilidad a la persona que ha sido víctima y eso no es justo, ¿verdad? No es justo. Y creo que esto que vos acabas de decir de las maneras de reaccionar que no pasan, digamos, por un procesamiento consciente, es súper importante porque creo que cuando hay procesos de violencia de cualquier tipo, ¿verdad? Una vez que salimos del ciclo o de la relación, existe mucha culpa de, bueno, pero es que yo también le pegaba, por ejemplo. O, bueno, pero es que me violó y yo no hice absolutamente nada. Me quedé ahí, nada más, esperando a que terminara, por ejemplo. O me quedé en esta relación y en vez de más bien como poner límites o irme, me volví todavía más complaciente, me volví todavía más como buscaba más su aprobación o buscaba más, o inclusive, ¿verdad? Me pasó esto y han pasado 18 años y no lo he hablado con nadie y no le he dicho a nadie, no lo he llevado a terapia, no lo denuncié. Y todas estas, o sea, acabo de dar un ejemplo de cada una de estas respuestas que son como totalmente automáticas y que no pasan, digamos, por el procesamiento consciente, sino que pasan por el procesamiento de necesito sobrevivir. Y en ese momento mi cuerpo y mi cerebro, la decisión que tomó para sobrevivir fue una de estas cuatro, de estas cuatro cosas. O sea, o peleo, o me congelo y no hago absolutamente nada para, ¿verdad? Digamos, principio de autopreservación, o huyo, ¿verdad? Tal vez ni siquiera físicamente, o sea, puedo huir mentalmente, o sea, me puedo disociar de la situación, de las emociones, de lo que sucedió, o me quedo y complazco con tal de que esto no me vuelva a pasar porque, como decís vos, percibo que tal vez irme es más peligroso que quedarme, ¿verdad? Y esto me parece demasiado importante porque aquí es donde muchas personas revictimizan a las personas que han sido víctimas de violencia y entonces se escucha este discurso de pero ¿por qué no se fue? Pero si le pegaban o si la trataban mal o si le hacían esto, si le hacían lo otro, ¿cómo se quedó tanto tiempo? ¿Verdad? Que es como algo como que se escucha mucho y es como, bueno, porque no estamos, digamos, configurados como especie a que la persona en la que, las personas en las que confiamos y que amamos y que se supone que nos aman, nos hagan daño. Entonces entra un cortocircuito en donde estas cosas suceden. Claro, y como decía ahora, la violencia es sistemática y eso no quiere decir solamente que el sistema sostiene la violencia, sino que probablemente no es la primera vez que nos pasa. Puede ser que sí de esa manera explícita, puede ser que sí de manera consciente, pero probablemente no es la primera vez que nos pasa, porque sí vivimos en una sociedad que constantemente nos demuestra que no podemos decir que no, o que podemos pero que no importa, ¿verdad? Y entonces, probablemente en el momento en que llegamos a estar en una situación así de explícita o horrible, ya tenemos esa idea en la cabeza de, si yo digo que no me matan, o si yo sigo diciendo que no, quién sabe qué me va a pasar acá. O no me van a querer. No me van a querer, porque también acá también es, yo sé que nos estamos enfocando en el tema de parejas, pero cuando las personas hemos sido violentadas físicamente en la infancia por las personas que nos han cuidado, mamás, papás, etcétera, eso es lo que aprendemos. A mí una persona que me ama me puede violentar y eso no tiene nada de malo, es culpa mía porque yo hice algo malo y eso es un castigo, ¿verdad? Entonces probablemente esto ya viene como desarrollándose y llegamos a un punto así y es como, pero ¿será que yo tenía que haber dicho que no otra vez? ¿O será que otra cosa que a veces pasa es como, pero yo no sentí feo todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, pero es que también está la parte fisiológica que si hay una estimulación en ciertas partes del cuerpo es normal sentir placer, eso no significa que queremos hacer algo. Exacto. ¿Verdad? Y eso creo que es importante. O sea, creo que en resumen lo que puedo decir es que si vos lo sentís como violencia, probablemente lo es. Porque
la sexualidad es algo relacionado con el placer. No ni con el dolor, ni con el sufrimiento, ni con la obligación. Entonces no importa si no te agarraron a la fuerza, no importa si te quedaste quieta o quieto, no importa. Si lo sentís como violencia, es violencia. Y tal vez no supiste decir que no porque no has aprendido a decir que no, o porque otras veces que has dicho que no se te ha hecho sentir mal o se te ha hecho sentir que no es válido, ¿verdad? Y creo que eso es súper importante porque yo sé que no es lo que tendemos a escuchar. Constantemente nos están cuestionando, pero como vos decías, ¿por qué no salió de ahí? ¿Por qué no a la primera dejó de, no sé, de hacerle, de darle amor a esta persona, ¿verdad? Bueno, porque no es tan sencillo, porque no es una persona en la calle que de repente me agarró a golpes para robarme el celular, ¿verdad? Y la mayoría de los temas de violencia vienen de personas que conocemos. Y que amamos. Y que amamos. Y que nos aman. Y que se supone que nos tienen que generar un espacio seguro. Familiares, parejas, amistades, profesoras y profesores, compañeras de trabajo, etcétera. Es decir, muy pocas veces es una persona escondida en una esquina en la oscuridad en la calle, ¿verdad? No es que no pase, pero es muy pocas veces. Entonces, también eso dificulta mucho la situación, porque ¿qué pasa si de verdad yo hice algo para que esto pasara, ¿verdad? Yo sé que no es fácil creérselo, pero no fue así. No es tu culpa, ¿verdad? Y yo creo que esto casi nunca lo escuchamos cuando somos víctimas de violencia. Casi nunca lo escuchamos. Y aunque lo escuchemos, cuesta tanto creérselo. Claro. Sí. Es muy difícil. O sea, probablemente si te quedaste ahí y te quedaste complaciendo, es porque probaste todas las anteriores o analizaste todas las anteriores y sentiste que no había manera, que mejor te quedabas ahí diciendo que sí, porque decir que no era muy peligroso. Exacto. Y a veces puede incluso ser un tema como de, uy, ok, ya le acepté un trago a esta persona o ya le di un abrazo a esta persona, ya no puedo decir que no, porque así nos han tratado y así nos han enseñado que es una transacción, que si yo le hago un favor usted me debe esto, que si yo he sido nice con usted, si yo no le he violentado de ser una persona decente, usted me debe lo que sea que yo le pida, ¿verdad? Qué violento. Sí. O sea, es que por eso es que yo digo, no puede ser, o sea, no podemos pensar que esto es algo como de que la persona viene aquí con una etiqueta y dice yo te voy a hacer daño por no sé cuánto tiempo y entonces vos decidís si te vas o no te vas, sí o no, no es así. Sí, ¿verdad? Y eso es súper importante. El otro día estaba viendo un TikTok de una chica que fue víctima de abuso físico. Ella era como de Inglaterra y ella lo que estaba diciendo era exactamente esto, o sea, obviamente las personas que son agresoras, digamos, no andan por el mundo, como decís vos, o sea, con un rótulo que dice soy agresor o soy agresora, ni andan, digamos, tratando a todo el mundo así. Al contrario, son personas que más bien usualmente se presentan como personas sumamente como encantadoras, ¿verdad? Como decís vos, personas que son detallistas, que te prestan un montón de atención, que te quieren ver un montón. Hablábamos de esto hace 2 episodios, creo, en un episodio que hicimos de gaslighting, ¿verdad? O sea, que para establecer como, o sea, para poder empezar a manipular, tiene que haber un vínculo establecido, un vínculo de confianza, ¿verdad? Entonces estas personas, por lo general, pues obviamente son personas que buscan ser ultra encantadoras, buscan como tener un vínculo con vos rápido, ¿verdad? E intensamente. Entonces, como decías vos ahora al principio, ¿verdad? Te traen regalos, te traen cosas, te llevan a un restaurante carísimo, te tratan como de deslumbrar, ¿verdad? Quieren pasar todo el tiempo con vos, te quieren ver todo el tiempo. Y es fácil irse en la tira, ¿verdad? O sea, especialmente como que si no te han enseñado cómo se ve la formación de un vínculo sano, ¿verdad? Y no te han enseñado límites,
te das resbalada en tobogán. O sea, así de sencillo. Porque entonces lo que pensás es, wow, le interesa un montón, me quiere un montón, entonces te sentís súper especial para esta persona, te sentís súper validada, súper vista, etcétera. Y cuando te das cuenta, esta persona, bueno, empieza, obviamente, ya dentro de un contexto de, como decís vos, un contexto que se supone que es seguro, de confianza, ¿verdad? Un vínculo en donde ya probablemente yo quiero a la persona y se supone que la persona me quiere, ya entonces empiezan como estos intercambios en donde vos decís como, ups, pero hace 2 meses, ¿verdad? Me llevó, no sé, a un paseo a la playa divino y me dijo que me amaba y no sé qué, pero aquí me está diciendo que acaba de romper estos platos por mi culpa, porque yo soy una necia, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, pucha, sí, ¿será que yo soy una necia? Bueno, la verdad es que sí, ¿verdad? O sea, yo me puse demasiado... Y ahí es donde empieza como todo este proceso, ¿verdad? Del ciclo de violencia al final, ¿verdad? Que es esto que se está ejerciendo de autodudar, de gaslighting, de manipulación, de abuso emocional. Entonces eso es importante, o sea, que las personas, a ver, tal vez cuando tienen un amigo, ¿verdad? Que sale a la luz algo así, o un conocido, o alguien que... Obviamente esta persona, o sea, es normal que haya confusión, que haya un duelo, que haya como todo este torbellino de como, ¿qué está pasando? Porque obviamente estas personas no se están presentando ante la sociedad como abusadores o agresores o lo que fuera. Muy peligroso también a veces que están en posiciones más bien contrarias, como personas que trabajan por los derechos humanos, personas que trabajan por nuevas masculinidades, personas que trabajan en comisiones de hostigamiento sexual, o, ¿verdad? Esas personas muchas veces utilizan esos lugares para legitimar su violencia y decir, pero si yo estoy acá, ¿cómo voy a ser así yo? ¿Verdad? O ponerse en ese lugar de aliades, ¿verdad? Justamente para empezar a... Y que creo que eso es importante también, o sea, esto le puede pasar a cualquiera. No es un tema de que si soy feminista a mí no me va a pasar. Todas las personas, feministas o no, somos seres humanos, y como seres humanos y seres sociales necesitamos afecto y cariño. Y si una persona me lo ha dado, me lo está dando, me lo ha dado de una manera que tal vez yo nunca pensé que alguien me lo pudiera dar, y de repente me trata mal, yo lo voy a cuestionar un momentito, porque ¿cómo puede ser? Si esta persona me ha dado todo eso que yo he necesitado toda mi vida, y porque sí, lo hemos necesitado y lo necesitamos, no tiene nada de malo, ¿verdad? Exacto. Somos seres sociales, necesitamos amor y cariño, y eso no tiene nada de malo. Entonces, nos puede pasar a cualquiera. Muchas veces sentimos culpa, o a veces muchas personas no salen de estas relaciones por el miedo a admitir que les ha pasado. Porque a mí, ¿cómo me va a pasar esto si yo soy feminista? ¿Cómo me va a pasar esto si yo soy psicóloga? ¿Cómo me va a pasar esto si yo soy, ¿verdad? Y no, nada de eso, lastimosamente, ojalá nos hicieran inmunes a eso, sí, ¿verdad? Pero justamente o sea, si somos feministas, normalmente somos feministas porque lo hemos vivido, de una manera u otra, directa o indirectamente, pero lo hemos vivido. Entonces no podemos culparnos de nuevo por no haber podido ver cosas que nadie nos enseñó. Y que nadie las habla. Y que pasan un montón de familias, pasan un montón de relaciones de pareja, los amigos saben, las amigas saben, y nadie lo habla, nadie dice nada, o sea, todo se va debajo de la alfombra. Es que ¿cómo vamos a saber, y cómo, digamos, las nuevas generaciones o las generaciones que ya pasaron, cómo se iban a enfrentar a esto si no había un camino, si no había espacios seguros para hablarlo, si ni siquiera había personas que le creyeran a uno, digamos, ¿verdad? Pensando como en... O sea, es que hay películas, ¿verdad? Como de esto, como pensando en este caso de este señor que era como el director de una cadena de noticias que, ¿verdad? Como que abusó y violó a no sé cuántas chicas, o sea, creo que eran como más de 50. Y cuando salió hablando la primera, o sea, hasta le llegaron como amenazas de muerte. ¿Verdad? Nadie le creía, todo el mundo decía que lo que quería era sacar plata, y que lo que quería era esto y que lo que quería el otro. Y cuando llamar la atención, la fama, plata. Exacto. Y cuando salió ella, empezaron a salir así decenas, o sea, decenas de decenas, y ahí fue cuando las autoridades dijeron como, mae, ok, aquí sí tenemos un caso muy fuerte, pero con que una hablara, ¿verdad? O sea, se
se le barre como de mentirosa, de loca, de obsesiva, de que quiere sacar plata, de que lo que fuera. Y eso es con una persona en poder, ¿verdad? Igual lo vemos con personas que no están en poder. Entonces, exacto, o sea, ¿cómo nos vamos? O sea, tenemos que dejar de culpabilizarnos por esto, porque ¿cómo vamos a hacerle frente si no hay un camino claro a cómo hacerle frente? Exactamente. No hay un camino claro ni un camino correcto o incorrecto también, ¿verdad? Hablar de esto en una posición externa, como en la que podemos estar nosotras en este momento, podríamos estar cuando estamos en el consultorio como psicólogas, o como podría estar alguien más, tal vez es más sencillo que tomar las decisiones que hay que tomar, ¿verdad? Y por eso es que yo no estoy de acuerdo con esta idea de amiga, date cuenta. Yo sé que probablemente se dieron cuenta, y probablemente es muy difícil de aceptar, y probablemente es muy difícil de llevar a cabo con acciones de me voy, o cómo hago esto para no ponerme más en peligro. Y está bien, ¿verdad? Porque no hay un camino correcto o incorrecto mientras ojalá logren salir de ahí eventualmente, y ojalá en compañía de gente que les pueda acompañar a su paso, a su manera. Exacto. Y creo que esto también va no solamente para las personas que están siendo víctimas o han sido víctimas, sino para quienes les acompañan o les rodean, como traten de no hacer presión, porque la presión a veces hace que la manipulación emocional sea mayor por parte de la otra persona. Es que tus amigas lo único que quieren es mantenerte lejos de mí porque no les caigo bien, porque son unas celosas, porque están celosas, porque a ellas no las quieren, o porque vos sos la más bonita, quién sabe qué, ¿verdad? Entonces acompañen con compasión, con empatía al tiempo de la otra persona, a la manera de la otra persona, siempre recordándole que es importante que salga, que le creen, que eventualmente salga de ahí, pero al paso de la persona, porque muchas veces podemos hacerlas sentir más aisladas, no con culpa, obviamente. Sí, pero no con esa intención. Pero claro que sí. Sí, y bueno, y yo también agregaría esto que, o sea, pues obviamente si conocen personas o si ven rasgos en personas, amigos, ¿verdad? Amigas, pero bueno, ya sabemos que estadísticamente van a ser hombres cis. Hablen, ¿verdad? Tengan una conversación con sus amigos. O sea, yo creo que algo tan sencillo como, a ver, no significa que tu compa, el que vos ves que cuando se enoja alza la voz, no significa que esté agrediendo físicamente a su novia ni nada, pero algo tan sencillo como agarrarlo y decirle, mae, mira, puta, escuché el otro día que estabas alzándole la voz ¿verdad? A tal, mae, eso no está bien, o sea, ¿por qué no buscas ayuda? ¿Por qué no hablas con alguien? ¿Por qué no ves eso, verdad? En terapia, ¿por qué no te acompañas de un profesional que te ayude a ver por qué estás llegando a ese nivel? O sea, ¿por qué no estás logrando manejar tus emociones? ¿O por qué no estás logrando manejar tu enojo? O sea, ese tipo de conversaciones pueden prevenir y llegar tan lejos a que si solamente, ¿verdad? Como que nos hacemos los de la vista gorda, o volvemos a ver para el otro lado, o criticamos por detrás pero no le decimos nada de frente, o lo pensamos pero no le decimos nada de frente, ¿verdad? Como que, como decís vos, o sea, creo que si estamos en presencia de este tipo de conductas que ya son violentas, pero tal vez no están todavía a un punto de, ¿verdad?, de un abuso físico, podemos generar un cambio importante con hablar, ¿verdad? Con no quedarnos con no quedarnos callados. Y algo que creo que es importante que hablemos, que no podemos no hablar hoy, es el tema del consentimiento, ¿verdad? Porque parece muy sencillo y a ver, racionalmente lo es, pero creo que hay cosas que es importante decir. No es no, pero también a veces hay cosas que nos pueden dar una señal de que la otra persona no está cómoda o no quiere, ¿verdad? No hay manera de no comunicar. Las personas comunicamos de muchísimas maneras que no son solamente la verbal. A veces, por lo que hablábamos ahora, hemos aprendido que no podemos decir que no. Y entonces no nos atrevemos a decir que no cuando no queremos o ya no queremos, porque tal vez sí quería hace 5 minutos, pero ya no, ¿verdad? Y eso no, o sea, el consentimiento no es retroactivo, es decir,
Si la persona dijo que sí y ahora dijo que no, no importa en qué punto estén, no es no. Y una ausencia de sí también es no. Porque, y dependiendo de en qué circunstancias se dio el sí. Porque muchas veces, no sé, frente a una situación de yo siento que tal vez esta persona podría ponerse violenta si yo digo que no, o si yo me planto como tal vez más fuertemente, o una persona que está bajo el efecto de cualquier tipo de sustancia que afecte la conciencia, ¿verdad? Alcohol, cualquier tipo de sustancia que afecte la conciencia, no hay un consentimiento ahí que se pueda dar de ninguna manera. Una persona que está dormida, una persona que es menor de edad, una persona que está en un rango de poder más bajo, estudiantes, pacientes de profesionales de salud, personas que están por debajo de otras, digamos jerárquicamente en un trabajo, incluso por eso se dice el tema de las personas menores de edad, ¿verdad? No solamente por el tema de que el cerebro todavía no está del todo desarrollado, sino también porque una persona adulta frente a una persona menor de edad tiene mucho poder, ¿verdad? Y credibilidad. Y en teoría es una señal de seguridad, ¿verdad? De nuevo nos volvemos a poner en ese lugar. Entonces, muchas veces esas cosas hacen que las personas no sienten que pueden decir que no. Y entonces, ¿cuál va a ser la justificación? Es que me dijo que sí, es que ella quería. Es que, claro que en ningún momento me dijo que no estaba de acuerdo. Bueno, porque probablemente le daba miedo o porque probablemente te admira, ¿verdad? Que eso también es otro tema. Te admira. Exacto. Y cómo va a decir que no, que bueno, ahora con todo este tema del concierto de Bad Bunny que ha sido todo un tema, pero cuando las personas que subió a 2 personas al escenario y hubo una que le pidió un beso, bueno, hubo una persona que le pidió un beso y él le dijo que no. Yo agradezco mucho que él le haya dicho que no, porque solamente por ser una persona famosa, una persona que tiene esa posición de poder, muchas veces genera emociones que no necesariamente implica que yo quiera hacer algo con esta persona, simplemente que esta persona es esta persona y entonces no asumir ese lugar de poder y decir, lo reconozco y no lo voy a utilizar. Yo agradezco eso, ¿verdad? Sí. Sobre todo porque es una persona que tiene plataforma muy grande, que muchas personas lo han podido ver, ¿verdad? Claro, y creo que agregando como eso que vos decís, en donde cuando hay como este discurso es como, bueno, pero es que ella me dijo que sí, bueno, pero es que ella quería, en contextos en donde hay una jerarquía, ¿verdad? Ya sea como de edades, de menor de edad, mayor de edad, en un trabajo, lo que fuera, es que yo creo que ni siquiera debió de haber existido la situación para la que ella tuviera que decir que sí. Punto. O sea, como que ni siquiera se debió de haber dado una situación en donde se le digamos, presentó la oportunidad de decir que sí o que no, ¿verdad? O sea, si hay un tema de jerarquía, si hay un tema de edad, no se tiene por qué dar esa situación, punto. Y si, como pasó con el concierto de Bad Bunny, si es más bien la otra persona la que está llegando a decirle, es decir, no sé, una empleada a su jefe, una menor de edad al crush mayor de edad, no sé, me imagino como típico al amigo del hermano mayor, ¿verdad? Etcétera, etcétera. La persona que está en esta posición de poder, como hizo Bad Bunny, decir, no. O sea, reconozco que tengo todas a mi favor para decir que sí y esto pase, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer porque es lo ético y es lo correcto, ¿verdad? Y asegurarme varias veces de que yo estoy con una persona que no solamente me dijo que sí, sino que me está mostrando de los otros tipos de comunicación que hay, que sí quiere, es decir, que no está rígida, que no está como, exacto, ¿verdad? Como incómoda o sintiendo que se le note algún tipo de miedo, que se le note algún tipo de duda. Sí. Frénenlo entonces, porque tal vez esa persona no se siente cómoda diciendo, no. Uy, ya, ¿verdad? Sí. Y muchas veces ese es el caso, veces ese es el caso, porque, a ver, no ha existido un año en que no hayamos visto la cantidad de femicidios que hay,
la cantidad de casos de personas que están en el hospital por violencia y demás. Entonces obviamente que da miedo ser parte de esa estadística y decir, ¿qué pasa si yo digo que no hay esta persona? Sí, se vuelve loca. Se vuelve loca. Entonces utilicen esa posición de poder que tal vez no tienen por una jerarquía, pero sí por simplemente ser un hombre, ¿verdad? Sí. Y decir, te noto incómoda, ¿querés que paremos? Exacto. Te noto como en otras. Ajá, estás Paremos aquí. un segundito, Ajá. conecta con tu cuerpo, decime si seguís teniendo ganas, querés que paremos un rato y hablemos, porque no podemos sanar traumas que se hicieron de manera relacional, de manera individual. Es imposible. Una de las cosas que más tenemos que trabajar, y yo siempre lo trabajo en terapia, tenemos que trabajar y sanar los vínculos con vínculos reparadores. Y entonces, si sentimos que no podemos hacer eso, está bien, no tenemos que estar en una relación con una persona que ha pasado por una situación así, o que no, pero que tal vez tiene dificultades, está bien, pero asumamos ese lugar, esa responsabilidad también de decir, ok, yo no quiero ser una persona más que te hace sentir que tenés que decir que sí todo el tiempo. Exacto, sí. Y puede ser inclusive hasta un encuentro casual, ¿verdad? O sea, como esto es algo que en un episodio hace como 1.5 años hablamos, o sea, no es no, no sé es no, ausencia de sí es no, rigidez, incomodidad, sin hablar mucho es no, ¿verdad? Estar borracha es no, estar en drogas es no, si la persona está dormida es no, ¿verdad? O sea, solamente sí es sí. Y en caso de confusión, como de, ok, tengo a esta persona aquí conmigo, pero por alguna razón me estoy sintiendo como que no sé si esto es un sí, pregunten. O sea, no tienen nada de malo, ¿verdad? O sea, pregunten como, hey, o sea, ¿estás bien? ¿Querés hacer esto? ¿Verdad? Como yo la estoy pasando bien, ¿vos la estás pasando bien? Sí, la estoy pasando bien, nada más estoy un toque nerviosa. Ok, bueno, ¿estás bien? ¿Quieres parar? ¿Quieres hablar? No, démosle. Ok, perfecto. Y no le quiten el afecto a la persona, porque esto pasa mucho también. A veces una manera de manipulación y de violencia sexual es, ¿no quieres tener sexo? Ok. Y se enojan y se ponen frías. O se ponen, no sé, de cualquier manera emocional que la otra persona la haga sentir culpable por decir que no. Ajá. No le quiten el afecto a una persona solamente porque la parte sexual no está disponible en ese momento. Si lo tienen que decir explícitamente, yo te quiero igual, yo te aprecio igual, yo te amo igual, no importa, no pasa nada, no me debes nada. Todas esas cosas ayudan mucho a que volvamos a tener confianza en decir que no. Porque ya por lo menos una persona nos lo dijo, ¿verdad? Y puede ser que sea la primera persona que lo diga. Pero también el tema de arrebatar el afecto es una manera muy violenta de manipular a llegar a tener, ¿verdad?, algún tipo de contacto sexual. Que esto pasa mucho con el acoso, ¿verdad? Porque hubo hostigamiento, ¿verdad? Como, pero sí, pero es que a mí me gusta tanto hablar con vos, ¿cómo vas a dejar de hablar conmigo? ¿Cómo me vas a decir que no a ir a comer algo? O sea, si hemos sido amigas por mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cómo me vas a decir que no? Bueno, y porque ya no me siento cómoda, porque tal vez la última vez me pusiste la mano en un lugar donde no tenías que ponerle, ya no quiero, ¿verdad? Entonces, si una persona dice que no, esa manipulación emocional también es violencia sexual, ¿verdad? O, bueno, no ves que yo hice todo esto por vos, o no ves que yo te bajaría la luna y el cielo y las estrellas, ¿cómo vos me vas a decir que no un beso, verdad? Pero si llevas toda la noche dándome señas de que sí, ¿verdad? O todo el día, o lo que sea. Incluso, digamos, con personas profesionales de la salud, lastimosamente esto pasa mucho, ¿verdad? Porque están en una posición de poder, sobre todo cuando es, bueno, cuando es un tema de salud mental, pero no me voy a meter mucho en ese tema porque me enojo mucho, pero eso también es manipulación emocional. Lo que vos necesitas es una persona que sí te sepa querer, y yo puedo ser esa persona.
o yo sí sé cómo tratar un cuerpo femenino, ¿verdad? O sea, estas cosas sí, es horrible, por eso dije, no me voy a meter mucho porque yo me enojo muchísimo. Y quiero aprovechar para pedir perdón en nombre del gremio de psicología, por lo menos que es al que formo parte, ¿verdad? Por las personas que han tenido que sufrir este tipo de violencias, pero no está bien, no está bien. No, y es denunciable, importante. Y es violencia, aunque no te hayan tocado o aunque no te hayan forzado. Exacto, exacto. Bueno, qué tema. Siento como que igual podríamos seguir, ¿verdad? Como trenzando y trenzando y trenzando y trenzando porque hay demasiado de qué conversar. Pero bueno, creo que tocamos en puntos muy importantes y en puntos que continúan surgiendo una y otra vez cuando se dan casos de que fulano agredió a tal o que, ¿verdad? No sé, esta persona, figura pública, ¿verdad? Tiene alegaciones de lo que fuera. Vuelven a surgir estos temas, vuelven a surgir como estas preguntas y yo creo que, bueno, es importante como ponerlas sobre la mesa, responder estas preguntas que, ¿verdad? Que muchas personas tienen. Y sí, digamos, me gustaría como invitarlas a preguntarnos, ¿verdad? O sea, tanto a Mijal como a mí, como en No pasa nada, porque no pasa nada, me pasa las preguntas a mí y podemos como construir ya sea o una parte 2 del episodio o otro episodio con otro tema, dependiendo de las preguntas. Pero sí creo que es importante como que barramos el tabú, ¿verdad? Que hay sobre este tema, porque entre más educados y educadas estemos, mejor vamos a poder hacerle frente a esto, mejor vamos a saber manejarlo y también vamos a poder empezar como a deconstruir y reconstruir como sociedad un montón de dinámicas y un montón de cosas que no están bien y que se siguen perpetuando, ¿verdad? Entonces, bueno, mil gracias por estar acá, Mijal, de verdad, mil gracias por compartir con nosotros tu conocimiento. Gracias a vos por el espacio. Yo creo que nada más quiero como reiterar algo, y es que si nos están viendo y están en una situación así, bueno, como ya dijo Alexa, acá estamos, ¿verdad? Les podemos acompañar en el momento del proceso en el que estén, pero yo te creo y no estás sola, y si lo sentís como violencia, probablemente lo es. Y sí, acá estamos. Sí, acá estamos. Y muchísimas gracias por escuchar otro episodio más. Nos vemos en el siguiente. Si esto es un espacio que les genera valor, dentro del cual han aprendido y que les gustaría que se siga produciendo, como siempre les pido que porfa nos apoyen. Puede ser de manera gratuita, dándole like, comentando, dándole guardar, compartiendo, ¿verdad? Ya sea el video completo o los clips en sus historias o con sus grupos, ¿verdad? No solamente como para divulgar la información, sino pues para divulgar el espacio. Y si quisieran pues dar un paso más allá y apoyarnos de manera monetaria, lo pueden hacer a través de www.patreon.com/nopasanadaoficial. Nos vemos en el siguiente y muchas gracias por escuchar.